dedicada a tecnología, literatura y lectura fácil. Tenemos 4 experiencias muy interesantes, 2 de ellas específicamente en donde se ha utilizado la tecnología para hacer literatura en lectura fácil y 2 de ellas que son desarrollos informáticos que precisamente pretenden ser una ayuda para aquellas personas que que nos dedicamos a adaptaciones a lectura fácil. En primer lugar, voy a presentaros a Agustí Estruga, de Bubble Books. Agustí es periodista de formación, tiene varios posgrados relacionados con la edición y lleva más de 20 años vinculados al sector editorial a través de Grafime, una empresa de servicios editoriales. Diseña, coordina y produce todo tipo de libros para distintas editoriales y su interés por la edición digital le llevó a fundar esta empresa, Bubble Books, en el año 2013, que es una editorial que crea aplicaciones para móviles y para tablets, supongo, ¿no? Es decir, móviles. Para tablets, perdón. Para iPads, para tablets, que son orientadas a la educación para niños. Y él nos viene a hablar precisamente de estas aplicaciones y de cómo ha hecho estos desarrollos. Agustí, por favor, cuando quieras. Gracias. Sí. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación por participar en este acto y también felicitarlos por organizar iniciativas de este tipo, ¿no? En esta mesa de literatura y nuevas tecnologías yo os voy a explicar la experiencia que hemos tenido en Bubble Books en transformar libros infantiles a libros digitales. Más concretamente, la conversión de unos libros editados en el 2008, unos libros infantiles, que los convertimos a apps educativas con parámetros de lectura fácil y de inclusión educativa. Sí. En primer lugar, os voy a explicar quiénes somos Bubble Books. Bubble Books es un sello editorial digital creado en el 2013 por Grafime. Y Grafime es una empresa de servicios editoriales. Nosotros no somos editores, pero colaboramos con el sector editorial desde hace muchos años. Y tenemos experiencia en la edición de todo tipo de libros, libros infantiles, novelas, ensayos, libro de texto, con lo cual conocemos un poco el sector educativo y cualquier tipo de publicaciones. Y un poco nuestra obsesión es estar atentos a todos los cambios tecnológicos que se van produciendo tanto en el sector digital como en el de las artes gráficas. Y, bueno, los últimos 10 o 15 años estos cambios han sido vertiginosos. Hoy en día, un libro ya no solo es un libro físico con sus cubiertas y sus páginas, sino que un libro puede ser un EPUB, puede ser un PDF, puede ser un HTML o puede ser incluso una app, ¿no? A pesar de los dolores de cabeza que nos conllevan todos estos cambios, nosotros nos lo hemos tomado un poco con filosofía y ver las oportunidades que pueden haber en estos nuevos formatos, ¿no? Por esta razón decidimos poner en marcha Bubble Books hace 3 años con un doble objetivo. Por una parte, queríamos ver todas las posibilidades que nos ofrecía la edición digital, ver un poco qué nos ofrecían las innovaciones tecnológicas y hacer un poco como de I+D, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero ya que nos metíamos en un berenjenal como este, porque, bueno, luego ya lo veréis, lo complicado que es, le queríamos añadir algún valor un poco social, ¿no? Por eso decidimos crear unas apps educativas bajo parámetros de lectura fácil y de inclusión educativa. Al final era crear unos cuentos que facilitaran la lectura en niños a partir de 3 años, ¿no? Además, las creamos multilingües, con 7 idiomas, entre otras cosas, para no cerrarnos solo al mercado hispano, sino que nuestras apps tuvieran visibilidad en todas las Apple Store posibles. Y además, un poco con la obsesión que hay hoy en día de que los niños desde bien pequeñitos empiecen a practicar una segunda lengua, pues que les sirviera también de soporte. Y las desarrollamos para sistema iOS, es decir, solo compatibles para iPads. Entre otras razones, porque hace 3 o 4 años estas tabletas eran las más recomendadas para las apps orientadas a temas educativos. Esto ha cambiado un poco hoy en día.
Si pongo esta imagen es un poco para que entendáis la filosofía que hay detrás de Babel Books, ¿no? Nuestro logotipo intenta definir lo que es la inclusión educativa frente a lo que es o lo que ha sido hasta ahora la exclusión educativa, la segregación o la integración educativa. Es decir, nosotros un poco, nuestra intención es reivindicar la inclusión educativa. ¿Y por qué apostamos por libros infantiles? Fruto de la colaboración que tenemos con editoriales en el año 2008, trabajando con Intermon Oxfam, les ayudamos a editar una colección de cuatro cuentos protagonizados por Tembo, un elefante, ¿no? Fruto de esta colaboración establecimos buena relación con su autora y esto nos facilitó adquirir los derechos digitales. Pero además era un tipo de cuento que se ajustaba bastante bien al proyecto, es decir, es un cuento relativamente sencillo, el texto, digamos, se adecua bastante a valores de lectura fácil y además el cuento transmitía unos valores que nosotros también compartíamos. ¿Se lee bien, no, esta frase? No hacemos libros para lectores con discapacidades, hacemos libros que se adaptan a la capacidad de aprendizaje de cada lector. Esta frase, de alguna manera, era nuestro mantra. Cada vez que teníamos que repensar algo relacionado con este proyecto, teníamos presente esta frase. Para llevar a cabo, digamos, la conversión del libro a apps educativas, escogimos para dirigirlo a Fernanda del Real. Ella es una investigadora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona y es experta en inclusión educativa. Pero además su perfil encaja bastante con el proyecto. Ella es un caso de una persona que ha vivido el problema de la dislexia, ¿no? Ella fue diagnosticada de dislexia siendo adolescente y hasta entonces ella estuvo marcada por el fracaso escolar. A partir del correcto diagnóstico y utilizando las herramientas de la época, consiguió acabar sus estudios, está licenciada en diseño gráfico e incluso cursó un máster en inclusión educativa en Inglaterra. Pero aparte de Fernanda del Real, hemos tenido el asesoramiento de asociaciones vinculadas con las dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Como DISFAM, que es Dislexia Familia, o IDEIA, la Fundación 11 y la organización Lectura Fácil, que es una organización que también se dedica a adaptar textos. Con esta imagen intentamos explicar, es decir, qué tres aspectos trabajamos en las apps, ¿no? Por una parte tuvimos que trabajar los textos, revisar todo el vocabulario, la redacción. Por otra parte tuvimos que trabajar el tema de las imágenes. Aquí ya veréis cómo tuvimos que repensar colores, rediseñar la mayoría de imágenes. Y el aspecto tecnológico, ver qué posibilidades nos ofrecían los iPads a nivel tecnológico que nos ayudaran a convertir nuestras apps a parámetros de inclusión educativa. Y otro aspecto muy importante y que también convirtió esta experiencia en una gran aventura era cómo trasladabas un cuento a una app, ¿no? Repensar toda la usabilidad para llevar a cabo esta primera definición de la app. Claro, aquí nos ayudan desarrolladores, ¿no? Pero constantemente tenías que ir pensando cómo podían relacionarse las distintas pantallas, pensar cómo podía relacionarse el lector con las pantallas y crear un mapa interno de la app. Sobre el tema del texto, en esta fase del proyecto nos asesoró la Asociación Lectura Fácil y en todo momento seguimos sus recomendaciones. Aquí hay el listado más o menos de todo lo que ellos nos recomendaban y bueno, hay casos como muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, el vocabulario, pensando en niños a partir de 3 años, tenía que ser cotidiano y sencillo, evitar palabras difíciles, no utilizar sinónimos para referirnos al mismo concepto y, por ejemplo, evitar conceptos abstractos, el lenguaje figurado y las metáforas. Respecto a la gramática, ¿no? Recurrir siempre a frases cortas, evitar frases subordinadas
Y en todo momento intentar mantener el orden convencional de la frase, ¿no? El sujeto, verbo y predicado. Respecto a la estructura narrativa, escribir frases cortas con una sola idea principal, desarrollar la acción de forma simple y directa y, por ejemplo, evitar la implicación de muchos personajes en cada acción. Y relacionado con el texto también teníamos que trabajar un poco lo que llamamos la maquetación, ¿no? Cómo presentábamos los textos en cada escena. Aquí también nos recomendaban evitar las líneas demasiado largas, no justificar el texto y, por ejemplo, evitar dejar partículas colgando al final de la línea, como pueden ser preposiciones, conjunciones o artículos. Siguiendo con el texto, otra opción que nos daba opción el iPad es que, al ser pantallas táctiles, cada vez que tú presionas la pantalla sobre un objeto aparezca la palabra que lo identifica, ¿no? Aplicamos esta funcionalidad porque esto ayuda al reconocimiento tanto de la palabra como del sonido, pero en todo momento la palabra tenía que aparecer sobre un fondo plano. La app además es multilingüaje, es decir, se puede leer hasta con 7 idiomas. Aparte del castellano y el catalán, también incluimos el inglés, el alemán, el francés, el portugués, el italiano. Y en todo caso, todas las locuciones están grabadas en estudios del país de origen y están grabadas por voces de niños, ¿no? Porque esto ayuda mucho más a la vinculación del lector con la historia. Las apps incluyen distintas opciones de lectura. Estas son... No sabía. Disculpad. Ahora me centro un poco en cómo tuvimos que trabajar todo el tema de los colores y del grafismo, porque tuvimos que cambiar lo que eran las imágenes originales del cuento, bueno, no sé si se ve que son unos colores más pálidos, por otro tipo de colores. Aquí nos basamos en estudios que existen sobre utilización de iPad, son estudios anglosajones, y también nos servían de muestras programas educativos, por ejemplo, que emite la BBC, ¿no? Respecto al color, se recomiendan colores llamativos, entre otras razones porque, bueno, los niños lo recuerdan mejor, niños con problemas visuales les ayuda a captar mucho más la atención y también capta la atención de aquellos niños que pueden tener déficit de atención, ¿no? Que puedan padecer dislexia, TDA o autismo. Además, todos los personajes del cuento, todos los elementos del cuento los tuvimos que siluetear. Entre otras cosas, siluetear las imágenes permiten también a un reconocimiento más fácil y el niño se identifica mucho más con las imágenes, porque cuando el niño empieza a dibujar con contorneos, ¿no? Al ser una app, tuvimos que incorporar elementos multimedia, tuvimos que incorporar animaciones. Respecto a las animaciones, lo que tuvimos claro es que estas tenían que ser como muy sencillas, no usar mucho de ellas para no entorpecer la lectura. Y en todo caso, las animaciones tenían que servir para potenciar lo que en aquella escena se describía. Ahora sí que entramos en el tema de lo que la tecnología del iPad nos permitía, ¿no? Una de las cosas que nos permitía era establecer hasta 4 opciones de lectura. Una primera es la opción Lémelo, que es el dispositivo el que en todo momento va leyendo el cuento, y esto está recomendado para niños que empiezan a leer, ¿no? Pero además integramos lo que denominamos el efecto karaoke, es decir, cuando la voz va pronunciando las palabras, estas se iluminan. Y esto también ayuda al reconocimiento de la palabra y a los sonidos y también al reconocimiento del sonido. La siguiente opción de lectura es la opción Leerlo yo, que esta está ya recomendada para niños que se están iniciando con el proceso de aprendizaje de la lectura. Hay la opción Autoplay, el cuento va pasando automáticamente como si fuera una película, que eso está recomendada para lectores principiantes. Y luego también incorporamos la opción de grabar mi voz. Esto, por ejemplo, puede ser de utilidad para terapeutas que trabajan temas de dislexia, por ejemplo, profesores,
para seguir un poco el ritmo de aprendizaje del niño, y también es un elemento motivante para los niños, ¿no? Que se pueden empezar a escuchar, a ver cómo leen. Digamos que otro de los aspectos que la tecnología nos permitía era cambiar el tipo de fuente con el que leer el cuento, ¿no? Y aquí también, digamos, basándonos en distintos estudios que existen, incorporamos hasta 6 tipografías y, bueno, destacar alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la Sassoon, que es una de las tipografías más utilizadas en material Montessori, por ejemplo. La Tiresias, que es una tipografía diseñada para lectura en pantallas y muy recomendada para personas con problemas visuales. O, por ejemplo, la Open Dyslexia, una tipografía diseñada ex professo para personas con problemas de dislexia. Pero aparte de poder cambiar la tipografía, también se puede cambiar el color del fondo y el color de la tipografía, establecer distintos contrastes. Esto también fueron recomendaciones que nos hicieron desde la ONCE, porque personas con pequeñas deficiencias visuales, con estos contrastes, mejoran mucho la capacidad lectora. Y otro de los ajustes del texto que incorporamos fue el espaciamiento entre letras. También espaciando un poco más las letras en según qué problemas visuales o qué dificultades tienen, mejora la capacidad lectora. La tecnología también nos permitía, por ejemplo, omitir el texto, que el cuento pase sin texto y, por ejemplo, hay escuelas que lo utilizan para que el alumno se invente su propia historia, por ejemplo. También incorporamos la opción de copiar el texto. En todo momento el texto es accesible, ¿no? Con lo cual se puede trasladar parte del texto del cuento a programas de edición, a búsquedas en Google o lo que sea. Y también incorporamos la opción VoiceOver. Esto es una opción propia del iPad que lo que permite es el seguimiento del cuento a través del tacto. Y esto está recomendado, esto lo utiliza bastante la Fundación ONCE con niños con problemas visuales. A través del tacto, el dispositivo le va indicando cómo va avanzando en el seguimiento de la app. Y otra de las opciones que nos dan las nuevas tecnologías, o en este caso en el iPad, era la inclusión de de juegos, perdón. Más que juegos, a nosotros nos gusta hablar de recursos educativos, porque en el fondo los juegos lo que hacen es reforzar el aprendizaje. Los 3 juegos que incorporamos son el de memoria, el típico juego de las cartas, el de encuéntrame, el de buscar la relación entre personajes del cuento, objetos del cuento con las palabras, y el puzzle. Estos 3 juegos o recursos educativos ayudan a reforzar sobre todo las palabras trabajadas en el cuento y, por ejemplo, el puzzle también ayuda a trabajar la psicomotricidad fina. A pesar de ser una editorial digital, nosotros creemos que el material tradicional no está reñido con el digital, ¿no? Por esta razón, también hemos creado material alternativo, descargable en nuestras webs, por si en alguna escuela quieren reforzar la app a partir de este material, ¿no? Este es un artículo que apareció sobre nuestro proyecto, creo que era en la revista Educación. Y lo pongo un poco como ejemplo para hacer balance de nuestro proyecto. Nosotros, a nivel del sector educativo, hemos tenido buenas referencias. La app se está utilizando en algunas escuelas. Lo que pasa es que no todas las escuelas trabajan con iPad. Hay alguna asociación que fomenta la lectura, creo que en Madrid hay Volandas, no sé si la conocéis, que también la están utilizando. Algunas asociaciones de terapeutas. Fuimos seleccionados hace un par de años en un congreso que hacen en Barcelona, ITVOL Edu, un congreso sobre nuevas tecnologías y educación. Lo que pasa es que, a pesar de estas buenas referencias, luego no se traduce con una gran descarga de apps. Lo que pasa es que este es un problema que nos encontramos distintas editoriales que trabajamos apps educativas.
Por eso me gusta acabar con esta frase de Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Nosotros vamos a continuar adelante un poco porque creemos en las posibilidades tecnológicas. Lo que pasa es que ahora vamos a continuar con proyectos, digamos, que impliquen menos inversión. De hecho, ya estamos preparando unos cuentos en formato EPUBs, donde ahora el protagonista será un osito, Nanook, ¿no? Cualquier proyecto que nosotros hagamos, nuestra intención es siempre implementar parámetros de lectura fácil y de inclusión educativa. Si hay alguien que esté interesado en conocer el funcionamiento de nuestras apps, en la entrada en la mesa yo he dejado unos puntos donde nos podéis solicitar promocodes y os los enviaremos. Pero de alguna manera nuestra intención es continuar probando a ver hasta dónde podemos llegar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Agustí. Yo creo que tu presentación deja patente todas las aportaciones que puede hacer la tecnología precisamente para encontrar muchas soluciones, la flexibilidad que ofrece para adaptarse a diferentes rangos, diferentes segmentos de personas. Y yo creo que hay que tener en cuenta que efectivamente la tecnología tiene que ser un aliado para muchísimos de los desarrollos que hacemos. Fijaos que planteaba pues, desde cambios de tipografía, varios idiomas, en fin, y luego, pues, por supuesto, con el apoyo del asesoramiento para la lectura fácil. Creo que es una opción que se debe considerar. No sé si hay alguna pregunta. Aquí, un momento, que te pasan el micrófono. No. A ver, nosotros nos gustaría que esta editorial tuviera una trayectoria mucho más larga. Lo que pasa es que la inversión en un proyecto como el que yo te he enseñado es bastante elevado, ¿no? Y cuando pusimos en marcha el proyecto, lo que veíamos es que dentro del sector de las apps, lo que tienen más salidas es el enfocado al público infantil. Es decir, los padres estamos dispuestos a pagar por apps destinados a nuestros hijos. Y lo que estamos explorando sobre todo es este aspecto, el público infantil. Si la editorial, digamos, se puede ir autofinanciándose y podemos abarcar proyectos. Nosotros queríamos ir subiendo de nivel, ¿no? Ir pasando por diferentes fases, el público infantil, el público adolescente, porque hablando con la Fundación 11 nos decían que, por ejemplo, hay muchos recursos infantiles, pero luego cuando llegan a cierta edad, a partir de los 16, 17 años, no hay tantas opciones, ¿no? Y lo estuvimos valorando, porque hay posibilidad de adaptar, es decir, las nuevas tecnologías te permiten hacer cosas muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que detrás tiene que haber un soporte financiero suficiente.